no me daba no daba para cortarlo. Bueno, bienvenido a todos, colegas. Un gusto encontrarnos nuevamente en un taller de capacitación organizado por APAS. Agradecemos a la comisión directiva que siempre nos deja trabajar en este tipo de espacios para brindar capacitaciones, para hacernos más profesionales cada día. Hoy vamos a agradecer a MAFRE que nos acerca este taller de integrales de comercio, a la disertante Natalia Ibarra, ejecutiva de cuenta de MAFRE hace más de 20 años. Agradecemos la presencia del gerente de MAFRE, Leandro Maidane, su equipo de trabajo, Facundo, Carlos, ¿sí? Bueno, todo tuyo, Nati. Adelante nomás con el desarrollo. Claudio, ahí me sumo un segundito a saludarlos y agradecerles a ustedes, agradecerles por hacernos partícipe de este proyecto que tienen, que es tan importante para nosotros las compañías, en seguir formando y actualizando a cada uno de los productores. Esto es muy bueno el proyecto que tienen y nosotros que nos hagan partícipe es muy importante. Agradecer a cada uno de ustedes porque sabemos que los productores cada vez tienen menos tiempo y que se hagan un tiempo para poder estar y capacitarse y actualizarse es muy importante. Así que desde parte de MAFRE, desde parte de todo el equipo comercial de Córdoba, de Villa María, les agradecemos y estamos para lo que necesiten. Seguramente al final del curso los chicos van a dejar nuestros contactos, así que cualquier inquietud, estamos para lo que necesiten. Gracias, Leandro. Muchas gracias a usted por estar siempre, por participar siempre que lo buscamos para alguna capacitación siempre estar, así que desde ya agradecerle. Bueno, se me fue la disertante. No, ahí volvió. Bueno, ahí volvió. Bueno, muchas gracias, como dice Leandro, por participar. Gracias a APAS. La idea es compartir sobre integrales de comercio conceptos básicos. Si bien yo trabajo, como vos dijiste, hace muchos años en MAFRE, entonces conozco en profundidad los productos que comercializa MAFRE. Vamos a hablar de conceptos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Desde ya cualquier pregunta que quieran hacer, la hacen a través del chat, nosotros la vamos a ir levantando con el equipo de vinculación y se la vamos a ir acercando al disertante cuando sea oportuno. Dale, Nati. Inclusive hay preguntas que hicieron, las vamos a responder al final. ¿Te parece, Claudio? Sí, de eso manejalo vos, Nati. ¿Cómo te quede más cómodo? Cuando merite. Bien. Lo primero que vamos a decir cuando hablamos de integrales de comercio es que estamos hablando de una cobertura multirriesgos. ¿Por qué multirriesgos? Porque ampara varias coberturas en una misma póliza. Estas coberturas derivadas de la explotación o actividad comercial. Van a ver que cuando van a cotizar un integral de comercio es importante, o la pregunta, ¿qué actividad realizan? Porque en función de eso, las compañías tienen diferentes puntos a tener en cuenta para la cotización. ¿Qué tipo de riesgos tienen los integrales de comercio? Tenemos incendio, rayo o explosión, responsabilidad civil linderos, robo, responsabilidad civil comprensiva, cristales, todo riesgo de equipos electrónicos, daños por agua. En algunas compañías, cada compañía, de acuerdo a las pautas de suscripción, tiene de estos riesgos obligatorios que van a tener que suscribir y riesgos optativos. Dependiendo la actividad y las circunstancias, si por ejemplo tengo una casa en un
en un shopping y yo sé que el shopping está asegurado, quizás a ese comercio solo le tenga que brindar incendio de contenido. Entonces, generalmente un incendio es obligatorio, de edificio a contenido. Responsabilidad civil linderos no es obligatorio contratarla. Robo tampoco, cristales tampoco. En algunas compañías responsabilidad civil comprensiva no, pero sí o sí, por lo menos van a tener que contratar 2 o 3 coberturas de estas que ofrece el producto. Bueno, con lo que nosotros siempre empezamos las capacitaciones de integrales de comercio es sobre qué hablamos cuando hablamos de edificio y contenido. Esto es importante que lo tengan en claro y es importante que lo refuercen, y puede ser que no lo sepan de memoria, pero pueden usar esto como ayuda de memoria, porque el problema o la duda empieza cuando aparece un siniestro, un rayo, una subida y bajada de tensión, si está cubierto o no está cubierto. Entonces, empezar a entender qué hablamos cuando hablamos de edificio o construcciones. Es todo lo que está adherido al suelo en forma permanente, sin exclusión alguna. Acá, el ejemplo que pusimos, además de la puerta, las tejas, las paredes, el techo y demás, además de la estructura edilicia, hay partes que son parte del edificio y a veces no lo tenemos en cuenta. Instalaciones que estén amuradas, la cocina, el calefactor, la caldera, el aire acondicionado, el calefón, el termotanque a gas, termotanque solar igual, la alarma, el portón eléctrico y algo que hoy está en auge, los paneles solares, también son parte del edificio. Contenido. En el contenido tenemos mercadería, las computadoras, los muebles, las materias primas, las maquinarias. Dependiendo del producto, este contenido se va a hacer como contenido general en una misma cobertura, incluyo todos estos bienes. En algún otro producto tendré que discriminarlos. Eso en función de cada pauta de suscripción. Bueno, si me quieren parar por alguna pregunta, voy a seguir. Quieran preguntar, anímense, sí, ¿no? Anímense, sí, interrumpan. Esto sí, se trata de ida y vuelta, sí. así que... Muchas veces tenemos los muebles de cocina, pero están adheridos al edificio los muebles de cocina. En ese caso, si los tenemos que contemplar, ¿los contemplamos como incendio de edificio o como incendio de contenido? Las alacenas si está enamorada en forma permanente, Sí. es edificio. Bien. Se consideran edificio. Lo mismo que los aire acondicionados. El aire acondicionado, sí. En integrales de comercio, sí. Al menos, valga la salvedad de lo que me preguntas, que la compañía, por ejemplo, considere a los split como contenido, pero lo deja aclarado en póliza. Bien. Si el aire acondicionado está cubierto, se deja aclarado en póliza. Así como contenido, ¿no? Si no, es edificio. Bien. Bien. Gracias. Bueno, la cobertura de incendio.
¿Qué contempla el incendio? Los daños materiales causados a las cosas objeto de seguro por acción directa o indirecta, fuego, rayo o explosión. Grábense, que seguramente ya lo tienen grabado, porque esta no es la primera vez que hacen fuego, rayo, explosión. El rayo, y más en esta época, cuando se queman los aparatos electrónicos y parte del edificio también, se quema la alarma, se quema el portón eléctrico, el rayo entra por incendio. ¿Ah? Porque la cobertura de incendio contempla fuego, rayo o explosión. ¿Se entiende por fuego la combustión que genere incendio o un principio de incendio? Eso como definición de fuego. No necesariamente para que entre por incendio una cobertura tiene que haber fuego. Por eso es importante ver todos estos adicionales que vamos a seguir viendo. Tenemos daños directos. Entre los daños directos, donde no hay duda, fuego, rayo, explosión. El humo también es un rayo directo, y no necesariamente el humo que provenga solo del comercio afectado, sino también de sus linderos, de sus inmediaciones. Y como daño indirecto, cualquier medio usado para extinguir, para evitar la propagación del daño. Por ejemplo, puse un ejemplo acá, la demolición de una pared. Si se considera que tienen que demoler una pared para evitar o para poder ingresar al comercio, lo van a hacer y la compañía va a cubrir eso como un gasto o como parte del siniestro. Y otra cosa que se cubre, el extravío de los bienes en operaciones de salvamento. Porque ustedes saben que el asegurado, en la medida de que no corre peligro, tiene la obligación de salvar los bienes que pueda salvar. En esta operación de salvamento, si hay un extravío, también ingresa como gasto del siniestro. Adicionales directos que cubre el incendio, daños directos, hecho de tumulto popular, huelga, lockout. Generalmente las pólizas tienen un sublímite de esto. Lean las pólizas, qué sublímite tiene de incendio de edificio, incendio de contenido. Terrorismo, vandalismo, malevolencia, saqueo, también está amparado en la póliza. Eso es importante porque nos acercamos a diciembre y siempre empiezan a correr los rumores de saqueo. Es importante chequear las pólizas, ver si realmente están cubiertos, ¿no? Con qué sublímite. Ya cuando lleguemos a la parte de prorrata o de las sumas aseguradas que yo pongo en incendio, también estos puntos los tienen que tener en cuenta, porque no solo me afecta a la prorrata si es una cobertura prorrata, me afecta también a estos sublímites. No es lo mismo tener un 10%, un 5 de 1,5 millones, a tener un 5 de 5 millones, por decir. Entonces, bueno, son puntos que por ahí está bueno estar atentos y tener en cuenta. Impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes y componentes, o la carga transportada. Ustedes van a ver que si un vehículo impacta en la vidriera de un comercio, lo que va a hacer la compañía de seguros de este vehículo es pedirle la póliza. Preguntarle si tiene póliza de seguro y se la va a pedir. En este caso, si es una póliza que tenga deducibles en impacto de aeronaves o que tenga sublímites,
lo que va a hacer la compañía del tercero es cubrirle ese deducible o el resto que no le cubre la compañía. Pero si no, directamente lo cubre tu compañía de seguros. Si está el 100% cubierto, lo cubre la compañía del comercio. Daños ocasionados por eventos de la naturaleza: huracán, vendaval, ciclón, tornado, granizo y terremoto. Muchas compañías ya lo tienen incorporado y en muchos tenés que marcar el adicional. El huracán, vendaval, ciclón, tornado, granizo y terremoto se paga como adicional. Si no lo tiene contemplado ese producto automáticamente y tienen la opción cuando están cotizando de tildarlo, lo tienen que tildar si quieren que tengan esos adicionales. Y más llegado esta época. Sí, el tema de los paneles solares es un tema ahí importante, ¿no? Con el tema del granizo. Sí, no sé cómo lo trabajan. al menos los últimos siniestros que hemos tenido en la compañía en Mapfre se han cubierto y se toma como si fueran las tejas, porque están en el techo, son edificios. Sí, son parte del edificio y a veces forman parte de la estructura del techo, ya directamente lo hacen. A veces cuando planifican los proyectos constructivos desde cero, lo planifican con techo directamente de este tipo de superficie. Sí, tal cual. Es importante saber eso y bueno, y si no, marcarlo, digamos. Frente a una compañía, bueno, a ver, el panel solar es edificio. La cobertura cubre granizo. Sí. Sí, en general algunas compañías exigen que se resguarden los paneles con una microtela o malla, digamos, antigranizo para evitar este tipo de siniestros. Algunas compañías lo exigen. Perfecto, eso tiene que estar en póliza. ¿Ah? Si está en póliza, eso hay que respetarlo, y si no está en póliza, Mi consulta no tenés es, cómo saberlo. Sí. ¿Mapfre lo solicita a la hora de tomar un riesgo? No. Bien. No estamos pidiendo eso. Okay. Gracias. De nada. Coberturas que se desprenden de incendio automáticamente. Remoción de escombros o limpieza del edificio y del contenido. Del edificio van a hacerse cargo o va a cubrir los gastos de limpieza o retiros de escombros. De contenido, los gastos de los restos de mercadería o desmantelamiento de las maquinarias. Y esto también tiene sublímites. Suele ser un 5%. Un 5% de la suma asegurada que tenga de incendio de edificio y un 5% de la suma que tenga de incendio de contenido. También se contempla el derrumbe. En este caso, ampara la pérdida o daños de bienes asegurados por derrumbe total o parcial, ocurrido en forma súbita e imprevista, independientemente de que se haya prendido fuego. El derrumbe no está relacionado, es lo que yo les decía con respecto al fuego y al incendio. El derrumbe entra dentro de la cobertura de incendio y por supuesto tiene un límite. Algunas compañías máximo, un porcentaje máximo 700.000, 25.000, bueno, depende de la póliza. Marco mucho esto de las compañías y demás, primero porque no les quiero hablar de Mapfre, y además porque es fundamental que lean las pólizas de cualquier compañía, que sepan lo que están suscribiendo, para que un siniestro no los agarre de sorpresa.
y ahí se están enterando cuáles son los límites, qué está cubriendo y demás. Gastos extraordinarios, si el asegurado tiene que incurrir en gastos que no están previstos para que pueda seguir con la actividad. Por ejemplo, el alquiler de una máquina. Si yo tengo que alquilar una máquina para poder seguir mi actividad, entra dentro de gastos extraordinarios. Honorarios profesionales, honorarios que el asegurado tenga gastos incurridos en la reinstalación del bien. Por ejemplo, un gasista matriculado, un arquitecto. Esos entran dentro de los honorarios profesionales extraordinarios, como para poder seguir con su actividad. Bien. La responsabilidad civil linderos pusimos esta presentación después del incendio porque va de la mano del incendio. La responsabilidad civil linderos es mantener indemne al asegurado por cuanto se deba a un tercero como consecuencia de acción directa o indirecta del fuego o la explosión. ¿Está? Y algo para tener en cuenta, que solo se amparan los daños materiales, excluye las lesiones. Se suele usar mucho la responsabilidad civil linderos como complemento de la responsabilidad civil comprensiva. Por ahí uno puede suscribir, y dependiendo del riesgo, una suma de responsabilidad civil linderos y una suma de responsabilidad civil comprensiva. Para la parte material van a servir de complemento. Para la parte de lesiones es la responsabilidad civil comprensiva, que la vamos a ver más adelante. Bueno, perdón que siga todo así rápido, pero prefiero que quede más espacio para las preguntas. Vas bien, Nati, vas bien. Bien. Acá lo que seguimos ahora, ya que estamos con incendio, aprovechamos el incendio, que es lo más cuestionable en cuanto a las medidas de la prestación, la prorrata, el primer riesgo y demás. Antes del ejemplo, vamos a ver cuáles son las medidas de la prestación. En Argentina hay 3 medidas de la prestación, pero en definitiva las compañías de seguro están operando con 2. Casi todos los integrales de comercio tenemos 2 alternativas: prorrata, primer riesgo absoluto. Cuando hablamos de medida de la prestación, nos referimos de qué manera o de qué modo la compañía va a liquidar un siniestro. ¿Cómo va a evaluar el daño a partir de un siniestro con respecto a la suma asegurada? Entonces, esa es la medida de la prestación, el modo en que la compañía evalúa la liquidación del siniestro. En la prorrata se indemniza en la misma proporción asegurada. Traté de no poner una definición teórica, sino más bien domiciliaria, así común, como para que lo empezamos a entender de forma más práctica. Se indemniza en la misma proporción asegurada. Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el asegurador solo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores. Ya lo vamos a ver en un ejemplo que siga. Se indemniza a primer riesgo
a primer riesgo, se indemniza el valor del daño hasta la suma asegurada sin tener en cuenta la relación entre la suma asegurada y lo declarado. Es decir, ante una cobertura de primer riesgo, a la compañía no le interesa si asegura hasta el 100% del bien. Da sobreentendido que asegura hasta el 100% del bien. Vamos a un ejemplo práctico. Juan contrató en enero del 2021 una póliza para su restaurante. El local tiene 100 metros cubiertos. La suma asegurada del incendio de edificio que contrató en la aseguradora es 5 millones. En octubre sufrió el incendio de su local. Después de las pericias se determinó que la suma asegurada que Juan debía tener en su local era 10 millones. Y el daño sufrido fue 1 millón. Entonces, ante este ejemplo, tenemos dos situaciones. Una póliza contratada a prorrata, Juan debía asegurar 10 millones, Juan aseguró 5 millones. O sea que aseguró el 50% de lo que tenía. Por lo tanto, en función de la suma asegurada y de lo que sufrió de siniestro, va a cobrar el 50% del siniestro. Va a cobrar en la misma proporción. Entonces Juan va a percibir 500.000 pesos. ¿Tá? La suma asegurada, en el caso de primer riesgo absoluto, tiene 5 millones, Juan va a percibir 1 millón. ¿Está? Estos ejemplos, muchas veces el asegurado, cuando uno le dice, tenés que tener esto asegurado. No, es muy caro, me sale muy caro, bájale la suma. No hay ningún problema si se prende fuego, si se hubiera prendido fuego todo el bar, en ese caso Juan, cuando uno hace los cálculos, cuando Lesa hace los cálculos, Juan va a cobrar 5 millones. La prorrata ya está, la pérdida ya está, porque su local vale 10 millones, solo cobró 5, cobró la mitad, el 50%. El problema de los siniestros y de las prorratas son los siniestros parciales, donde yo no tengo que indemnizar la totalidad. Si a mí del bar se me prende la cocina, ahí es cuando el asegurado no puede creer que cobre, se aseguró el 70 y ni hablar se aseguró el 20. Estamos siendo bastante generosos poniendo este ejemplo donde aseguró el 50. Muchas veces aseguramos mucho menos. Yo los invito para un ejemplo visual de un ejemplo concreto de esto, que tomen una hoja. Ahora voy a dejar de compartir un ratito. Que tomen una hoja, si quieren, para hacer este ejemplo práctico ustedes. Muy bien. Tomen una hoja. En este ejemplo que hablamos de Juan, que tenía 10 millones y aseguró solo 5, entonces la voy a dividir en 2 a la hoja. La divido en 2. Juan tenía esto, aseguró esto. Juan cobró esto, lo vuelvo a dividir. ¿Está? Entonces, este ejemplo una vez nos enseñaron, un técnico nos hizo este ejemplo de la hoja y lo usamos siempre. Lo amo este ejemplo, porque si le tengo que explicar a un asegurado la prorrata, saco la hoja y
Se lo explico con eso, digamos. Entonces, bueno, como para que vean cómo funciona la prorrata y el primer riesgo, y lo importante, hoy hay algunas compañías, entre esas Mapfre, que ya hacen el incendio de edificio contenido a primer riesgo. Por ahí con límites o para algunos riesgos nobles, los riesgos los más comunes, oficinas, restaurantes, librerías. Entonces, ya estar atentos a poder suscribir directamente una póliza que me cubra primer riesgo absoluto en incendio y en todo el resto de las coberturas. Nati, Sí. aprovecho para el mes pasado dimos en APA un taller con el estudio LEA sobre básicamente infraseguro, ¿no es cierto? Que veíamos este tema. El gran porcentaje de infraseguro que hay en las pólizas vigentes que cubren todos los integrales, los edificios. No sé, vos como ejecutivo de cuenta de una compañía, primero, tema cláusulas de ajuste, ¿no? No sé si trabajan, cómo las trabajan. Hay compañías que no las trabajan, las pólizas son anuales en su gran mayoría. Entonces, por ejemplo, en este mismo ejemplo de Juan, que arrancamos una póliza en enero y estamos en un siniestro en octubre, en un país como el que tenemos, donde tuvimos una inflación anual en ese periodo del 42%. ¿Sí? Entonces yo ya quedé desfasado por la sola inflación, el costo de la construcción aproximadamente en un 30, un 40% dentro de la misma póliza, habiendo hecho bien los deberes, ¿no? Sí. Yo como productor de seguro, sin tocar todavía el tema de qué nos basamos cuando cotizamos un metro cuadrado, ¿no? Si nos basamos un metro cuadrado a nuevo, si nos basamos un metro cuadrado a reconstrucción, si tenemos en cuenta la depreciación que tiene lo que estamos asegurando. Ese es otro tema. Tema cláusulas de ajuste. ¿Cómo trabajan? ¿Qué nos aconsejas? Bien. En cláusulas de ajuste estuve viendo pólizas. En algunas compañías ponen un 20 o un 25%. Nosotros tenemos cláusulas de ajustes mensuales. Ya lo cotizas con un 1, un 1,5, un 3 y es acumulativo. Si aseguraste con un 3, al segundo mes tenés 6, 9 y así hasta los 12 meses se acumula, dependiendo el mes que tuviste. Lo que tienen, esto que decís de LEA y del valor de construcción y demás, está bueno que lo trajiste también. En incendio es valor reposición. ¿Qué es esto? No hay forma que podamos aplicar para reconstruir un edificio, depreciación y demás. Se usa como si fuera nuevo, porque son materiales nuevos, mano de obra. Vos tenés que comprar todo nuevo. Y la suma asegurada, Lesa seguramente les contó del calculador, que muchas veces el calculador tiene sumas aseguradas elevadas, por ahí mucho más que en Córdoba, pero te acerca a la suma asegurada que necesitas. Hoy estamos tomando como valor del metro, como mínimo, hablando de un edificio mínimo, 60.000, 70.000 pesos hoy. Entonces, yo tomo los metros cubiertos del local, lo multiplico por 60.000 o 70.000 y ahí tengo la suma asegurada. Con respecto a las cláusulas que me preguntabas, lo que a mí me aclararon la parte técnica es que te actualiza la suma asegurada, pero no te sirve para cubrir si ya lo aseguraste al riesgo infrasegurado. Si ya lo aseguraste infrasegurado.
¿Está? La cláusula de ajuste te sirve para actualizar la suma, pero no te compensa el infraseguro. No sirve para paliar el infraseguro. No es que, bueno, yo lo aseguro al 80%, total tienen cláusula del 80%. Cláusula del 20%, perdón. Cláusula de ajuste del 20%. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Está buenísima la cláusula, es importante en esta época de inflación, en la situación en la que estamos, usar cláusulas de ajuste, pero es importante empezar de entrada con un bien asegurado el riesgo. ¿Está? No sé si respondí lo que me preguntabas. Bien. Me parece que estás muteado. Sí, ahí está. Disculpa. Sí, perfecto. Las aclaraciones, teniendo en cuenta también que cada tipo de construcción tiene sus particularidades. No es lo mismo un tinglado, no es lo mismo un taller, no es lo mismo un shopping que tiene muchos vidrios, todo depende. Pero bueno, el calculador de NEA es bastante interesante, está dividido por zona, lo van actualizando, creo que ahora lo habían actualizado hace poco. Y bueno, muchísimas gracias, sí, te respuesta. Bien. A ver, ¿para qué? Si algún colega quiere hacer alguna otra pregunta al respecto, aclaración, ejemplo, algún siniestro que hayan tenido, que hayan tenido alguna diferencia muy grande, que no hayan podido llegar a satisfacer las necesidades de la seguridad. Bueno, sigo, después cualquier cosa Cuando hablamos de robo, las pólizas de integrales de comercio no cubren hurto, cubren solo el robo. Y en el caso de que cubra hurto por alguna cobertura en particular, tiene que estar aclarado. Pero el hurto en integrales de comercio no suele estar cubierto. Cuando hablamos de robo, entonces hablamos de robo con violencia. Tiene que haber o violencia del bien, rompieron una puerta, o violencia a algún empleado, al dueño y demás. Violencia no significa que le tengan que pegar, simplemente me apuntan con un arma de fuego, eso se considera violencia. La póliza ampara a primer riesgo absoluto. Generalmente la cobertura de robo suele ser a primer riesgo absoluto. Puedo tener robo contenido general que me ampare todos los bienes, mercadería, las instalaciones, cuando decimos instalaciones móviles, no las instalaciones permanentes de las que hablábamos al principio de edificio, los bienes muebles, todo lo relacionado, lo que corresponde a la actividad comercial. Y además, dentro de la cobertura de robo, hasta un 15% me cubre los daños en robo o su tentativa de robo. Eso como cobertura de robo. En algunos casos, las pólizas van detalladas. Los bienes tienen que ir detallados en algunas coberturas. Si ustedes tienen que elegir una alternativa u otra, mi recomendación en todos estos años de experiencia es que elijan robo contenido general sin detalle a primer riesgo. ¿Por qué? Porque se olvidan si el asegurado no declaró una computadora nueva, una impresora o alguna... Directamente tienen una suma de robo y por ahí, si hay una incorporación de un bien nuevo, en algunos tienen la cobertura de
de bienes recientemente adquiridos como adicional, y si no, aumentan la suma asegurada. Tengo también la posibilidad de poner valores en caja fuerte. Cubre el robo, la destrucción o daños producidas por incendio o explosión del dinero. Inclusive cubre cheques al portador de propiedad del asegurado de terceros que se hallan en caja fuerte. Robo con violencia sobre las personas también está amparado en esta cobertura de valores en caja fuerte, y los daños a la caja fuerte hasta un 15% de la suma asegurada. Acá les pusimos caja fuerte 200 kilos. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Cada póliza tiene especificaciones sobre las características de la caja fuerte. ¿Cómo tiene que ser la caja fuerte? De 200 kilos suelen ser, la mayoría de las pólizas, tener esa condición empotrada o amurada en la pared, de ladrillos por lo menos de 20 centímetros de espesor. Esto es en una póliza de Mapfre, ¿sí? También lo he visto en otras pólizas. Entonces, son detalles que por ahí decía, no me voy a leer toda la póliza para ver la caja fuerte. Control, B, caja fuerte, en el PDF, y veo qué me dice de la caja fuerte la póliza esa. Valores en tránsito también pueden cubrir, que esto les cubre no solo el robo, el incendio, rayo explosión, apropiación fraudulenta por parte del portador de valores, destrucción del dinero por el transporte, pero siempre y cuando haya sido un accidente. Si hay un accidente del medio transportador, van a estar cubiertos si el dinero sufrió daños, digamos. Esta cobertura todo riesgo, es una cobertura muy linda que tienen las pólizas. Puedo contratar todo riesgo, equipos electrónicos. Fíjense qué riesgos están cubiertos y qué riesgos están excluidos, porque por ahí todo riesgo de equipos electrónicos, quiero cubrir el celular y la póliza dice excluido los bienes y excluye el celular, las heladeras y demás. Ampara daños o pérdidas de equipos electrónicos. Puede ser sin detalle o detallando los bienes. Generalmente cuando es sin detalle, yo tengo especificado en la póliza, en el todo riesgo de equipos electrónicos, qué bienes me contemplan esa cobertura, qué bienes están cubiertos. Entonces, como compañía, puedo poner una suma, la suma que el asegurado quiera, y a primer riesgo absoluto. Esos bienes van a estar cubiertos a primer riesgo absoluto. Cuando hablamos de todo riesgo, hablamos de incendio, robo, rotura accidental. Y en esta rotura accidental es donde está la famosa y tan solicitada subida y bajada de tensión. La subida y bajada de tensión se considera que es una rotura accidental. No necesariamente se me tiene que caer para que sea un accidente. Entonces, tengan en cuenta que si yo quiero cubrir algo por subida y bajada de tensión, tengo que cubrirlo, tiene que estar contemplado en la cobertura de todo riesgo de equipos electrónicos. Cuando esa cobertura va con bienes detallados, generalmente la cobertura es a prorrata. Ahí tienen que asegurar el bien como si lo tuviéramos que reponer a nuevo, a pesar de tener
que aplicar depreciaciones y demás por uso, ahí sí tienen que estar atentos de qué suma asegurada le ponen a cada equipo y tiene que estar detallado ese bien. Entonces, igual que en robo, si yo tengo la oportunidad de elegir entre una u otra cobertura, elijan siempre el primer riesgo absoluto para evitar esto de tiene 3 computadoras y solamente declaró 2 y la tercera se quemó. No estaba en la lista, no está cubierto. ¿Tá? Y esta misma cobertura de todo riesgo en tránsito podemos asegurar o todo riesgo o también podemos asegurar robo e incendio. Hay 2 tipos de coberturas que podemos hacer en tránsito. Bienes específicos, generalmente nos piden la notebook, por ahí puede haber algún agrimensor que quiere asegurar su equipo. Eso se habla con la compañía y se detalla en póliza para cubrirlo en tránsito. Al igual que todo riesgo en domicilio del que hablé anterior, puede ser a primer riesgo o a prorrata. Pueden hacerlo en Argentina y países limítrofes o mundo entero, según el ámbito de la cobertura establecido por la póliza. Cuando hablamos de todo riesgo en tránsito, también hablamos de las mismas coberturas: robo, rotura accidental, suba y baja de tensión. Vamos. Cristales. Los cristales, como ya saben, y si no lo recordamos, son los cristales que están en posición vertical. Están cubiertos los vidrios de ventanas y puertas y también un espejo. En un gimnasio todos los espejos van a estar cubiertos, en una boutique los espejos de los cambiadores, todos esos van a estar contemplados. No cubre las vitrinas y las mesas de vidrios o piezas vítreas horizontales. Si tengo un mueble donde los estantes son de vidrio, esos estantes en la cobertura de cristales no van a estar cubiertos. Solo cubre los vidrios verticales, puertas, ventanas y espejos. Bien. Una pregunta, Nati, ahí. Sí. Tenemos una gran superficie vidriada, ¿sí? Que a veces, viste, tener piel de vidrio en algunos edificios, ponerle en Capitalina, no te digo, vamos a un negocio más, a un comercio más chico donde tengamos una gran superficie vidriada. ¿En qué proporción nos recomendás para que no sea muy elevado el costo de la cobertura, porque tiene una tasa altísima, es la más alta, la de cristales? Sí, ¿en qué proporción nos recomendás cubrir? Digo, ¿hasta cuántos paños? Suponte vidrios de templado de 10 milímetros de paño, normalmente 2,5 metros por uno. ¿Qué nos recomendás? En principio, al menos cubriría un paño, digamos. Sí, mínimo un paño. Te digo esto, pero ¿por qué? Porque hay paños que pueden salir 100.000 pesos, 150.000. Entonces, por ahí, ya poner 150.000 ya te genera un costo. Sí. Hay que tener en cuenta, en cuanto esto que hablábamos del saqueo y demás, la verdad que el tema de los cristales puede pasar que ante un tumulto te rompen todos los vidrios del frente, pero es como muy, te puede pasar o no. Un 50%
por lo menos asegurarlo. Un 50% de esos paños. Y lo que hay que tener en cuenta, que ante un granizo, por ejemplo, si entra una granizada y te rompe un huracán, vendaval, ciclón, tornado, que te afecta en toda la parte de vidrio, una parte va a entrar por cristales y lo que no alcance va a entrar por incendio. Bien. Entonces por ahí, dependiendo el hecho o el tipo de siniestros, entra una u otra cobertura. Eso es lo que tiene de bueno la integral de comercio, que muchas coberturas se complementan. Ya Bueno. los que tienen puertas, que ya por las puertas son en sí mismo un riesgo de ruptura, por la misma mecánica de apertura y cierre, freno y golpes, de ya asegurar los 2 paños de la puerta. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Tal cual. Bueno, de nada. Cobertura de daños por agua. La cobertura de daños por agua, algo que siempre aclaro, no es la reparación del caño en sí, son las consecuencias de la rotura del caño. Entonces, la pérdida o daños que se produzcan al edificio o al contenido, acá empezamos a tener en cuenta esto que hablábamos al principio, de a qué nos referimos con edificio y a contenido, y tener en cuenta las coberturas. La mayoría de las compañías hoy te cubren daños por agua al contenido, y te dicen daños por agua al contenido. Para que te cubra daños por agua al edificio y al contenido, tienen que estar ambas coberturas discriminadas. Daños por agua al edificio, un ítem; daños por agua al contenido, otro ítem. Entonces, cuando yo digo, vamos a los daños que se produzcan cuando sean causados por filtración, derrame, desborde, rotura, obstrucción de la instalación propia destinada a distribuir tanques, válvulas, bombas, etc. Entonces, cuando hablamos de la cobertura de daños por agua, partimos que estamos hablando de la rotura de algún caño o del tanque del comercio, no del lado. No al vecino del lado se le rompió el tanque o se le rompió un caño y toda la ropa que tenía colgada Bueno, eso no entra en cobertura de daños por agua. Cuando hablamos entonces de daños por agua, si está cubierto el edificio, la compañía te va a pedir 2 presupuestos, del plomero y del albañil, y de todo lo que tengas que hacer para reparar esa consecuencia. Si tuve que abrir el piso, abrir la pared, el arreglo del caño en sí no va a estar contemplado si volver a tapar esa pared, comprar los cerámicos nuevos, el piso nuevo y demás. Y en cuanto al contenido, lo que me dañe de mis cosas, de los bienes muebles, de lo que hablábamos al principio cuando decimos qué es el contenido. Maquinaria, materiales, bienes muebles, computadoras, etc. Una cláusula que se incorporó en muchos integrales de comercio, la inundación. Daños por agua, en este caso estamos hablando de aguas provenientes del exterior. Y la inundación generalmente también va de la mano si tengo contratado daños por agua, edificio o contenido. Suele ser inundación, daños al contenido. La mercadería debe estar ubicada sobre estantes y plataformas 15 centímetros.
En Mapfre tenemos esa cláusula, pero miren las pólizas que tienen en otras compañías para que me cubra inundación, cuáles son las pautas o dónde tiene que estar la mercadería para que esté cubierto. Responsabilidad civil comprensiva. Bien. La responsabilidad civil comprensiva que tienen las pólizas de integrales de comercio, lo básico es mantener indemne al asegurado en cuanto se deba a un tercero como consecuencia directa de la actividad que realice. Acá aclaramos que excluye la responsabilidad civil profesional. Cuando decimos consecuencia de la actividad que realiza, no estamos hablando de un mecánico que arregla un auto, las consecuencias de la reparación de su auto, porque eso es una responsabilidad civil contractual. Estamos hablando que si el mecánico está arreglando el auto y se le cae un pedazo de cielo raso arriba del auto que está arreglando, en ese caso, ahí entra la responsabilidad civil comprensiva. Es su actividad, es en su taller y tiene que ver con algo que sucedió en su local comercial. Alguien se cae en la vereda del local, la vereda tenía una baldosa suelta, la pisa alguien, se cae, se quiebra, puede iniciar acción en contra del local comercial. Eso entra en la cobertura de responsabilidad civil comprensiva. Vamos a ver, después volvemos a la pantalla anterior, a esta cobertura básica, que le llamamos básica, se le incorporan nuevas coberturas o adicionales, para hablar correctamente. Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas, escape de gas, caída de letreros y carteles. En algunas compañías, todas estas coberturas se consideran como básicas y no se paga un adicional. La cobertura básica se contempla con todos estos adicionales. Esto de caída de carteles es lo que suele pedir la Municipalidad de Córdoba para habilitar los locales comerciales. Y a esto le agregamos, dependiendo la actividad comercial, suministro de alimentos, vendedores ambulantes, carga y descarga de bienes, armas de fuego, ascensores, guarda de vehículos a título no oneroso, calderas. Suministro de alimentos, si es un bar, ahí lo que tienen que procurar que diga suministro de alimentos a título oneroso. ¿Por qué? Porque el asegurado paga para comer en el bar y esa es la actividad. En ese caso, sí lo estás cubriendo con un adicional de responsabilidad civil si se intoxica. Con respecto a guarda de vehículos a título no oneroso, acá hay que tener cuidado con esto, porque acá nos referimos a que yo tengo una playa y no cobro porque dejen estacionados los autos. O en un hotel, si yo ya tengo incluida la tarifa, tanto el día con playa incluida, con estacionamiento incluido, es a título no oneroso. En cambio, un taller mecánico, una playa de estacionamiento, ahí ya la guarda de vehículos no sirve, hay que hacerle una póliza
de responsabilidad civil garage, que ya cubre algo contractual. Todos estos son los adicionales que puedo agregar a la cobertura de responsabilidad civil. Y esto, me paro en esta parte que suele ser confusa. La mayoría de las coberturas de las compañías tienen franquicia, responsabilidad civil con deducible o con franquicia, 10% del siniestro. Y en algunos te dicen mínimo 1, máximo 5 del límite asegurado por acontecimiento. Pusimos acá unos ejemplos como para entender esto del mínimo y el máximo, que a mí en particular me costó varios años entenderlo. Yo tengo una suma asegurada de 1 millón. El monto del siniestro es 500.000. La franquicia, como es el 10% del siniestro, sería 50.000 pesos. Ahora, yo establezco que este 10% está enmarcado, tiene límites, un 1 de la suma y un 5. En este ejemplo, el mínimo es 10.000 pesos, el máximo es 50.000, el asegurado va a pagar 50.000 pesos, bueno, Mapfre 450.000. ¿Está? En este caso, el 10% del siniestro alcanzó el máximo del 5% de suma asegurada. Ante este mismo ejemplo, 1 millón de suma asegurada, el monto del siniestro es 1 millón. En ese caso, el 10% del siniestro es 100.000 pesos. Yo establezco que el mínimo de la franquicia va a ser 10.000 y el máximo va a ser 50.000. En este caso, el asegurado va a pagar de franquicia 50.000 y Mapfre va a pagar 950.000. No sé si quieren que nos detengamos un poco en esto, o sigo, lo entienden. No, es fundamental tener en cuenta de qué rubro hablamos, ¿no? Porque cada rubro tiene sus particularidades. Cuando hablamos de cocheras, hablamos de concesionarios, fábrica, manufactura de alimentos, bueno, estar atento bien a qué tipo de rubro estamos abordando. Sí. Mientras más adicionales podamos tener, mejor, o sea, adicionales todo. A veces un letrero, por más chico que sea, se vuela, provoca daño, miles de cosas pueden pasar. La realidad supera lo que nosotros podemos prever. Tal cual. Es así. Otra cobertura adicional, la pérdida de bienes refrigerados, y ya vamos terminando. La pérdida de bienes refrigerados son los que están depositados en cámaras frigoríficas, en heladeras, digamos. Es la mercadería que se me echa a perder en función de rotura de maquinaria refrigerante, derrame del refrigerante dentro de las cámaras, el agotamiento o disipación de las sustancias usadas como refrigerantes. No excluye contaminación, no está contemplada la contaminación a esa mercadería. El accidente que provoque la paralización del equipo de energía, por ejemplo, una subida y bajada de tensión o un corte de luz. Lo que tienen que tener en cuenta en esto es que suele haber, hay franquicia o hay pautas para decir, bueno, te lo voy a cubrir, pero ¿cuántas horas tiene que haber de paralización? La muy común usada, paralización de 12 horas continuas,
o discontinuas en un lapso de 24 horas. Esto es, se cortó 5 horas, volvió, se volvió a cortar 3 horas más, volvió, se volvió a cortar. Eso es horas discontinuadas, en un lapso de 24 horas. Todo esto es porque, pensando, y también depende del tipo de mercadería, en una heladería puede ser que con 3, 4 horas ya los helados se echaron a perder, digamos. Pero por eso, no todas las pólizas tienen 12 horas de paralización. Algunas tienen 6, 5. Eso es algo que hay que ver para tener en cuenta a los fines de asesorar al asegurado. Y no es la reparación del heladero del refrigerante, es la consecuencia o el daño de la mercadería que contenía esa heladera. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de daños por agua, pérdida de bienes refrigerados, es eso, pérdida de bienes. Y otra cosa a tener en cuenta, que lo dejé para el último, el tema de las medidas de seguridad. Todas las pólizas, cada compañía tiene sus medidas de seguridad establecidas para los integrales de comercio. Simplemente es verlas, conocerlas, y si alguna de estas medidas de seguridad no tiene la póliza, comunicarte con la compañía y que si te permiten que esa medida de seguridad no esté tenida en cuenta, quede aclarado en póliza. Todo lo que necesiten fuera de lo que no está escrito, tienen que pedir y tiene que estar escrito en póliza. ¿Ah? Mira, es un local que no tiene rejas, es todo vidriado y tiene alarma, pero todavía no se la van a poner. Bueno, lo pregunto de suscripción, suscripción me dice sí, ok, en 30 días tiene que poner alarma o ok, por la zona en que está o lo que sea, lo dejo en póliza sentado. Porque ante un siniestro ya queda registrado que la compañía consintió que no existieran rejas en ese local comercial. Las medidas de seguridad están en el frente de póliza. Mírenlas y si algunas no la cumplen, véanlo con la compañía para que puedan aclarar y darles cobertura. Ahí ya lo terminamos. Ahí tenemos datos de nosotros, si nos quieren, los ejecutivos de cuenta. No llegué a poner los datos del gerente de la oficina, pero para compartirlo, te lo paso, Claudio, ya con los datos. No sé si van a querer esta presentación, que las compartamos. Sí. Está muy buena. Sí, seguramente va a ser enviado este Power a todos los participantes. Sí. Así que les llegará por mail con una encuesta de satisfacción. Así que seguramente se lo vamos a enviar. Nati. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, le voy a trasladar a Nati una consulta de Face. Acá te preguntan, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para asignar la suma asegurada en un RC Linderos? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta? Sí. Para la suma asegurada. Exacto, sí, sí. Yo la verdad que lo que vería es el tipo de actividad.
Este ejemplo que hemos tenido de esta química que se prendió fuego en Alta Córdoba, independientemente de las irregularidades, ¿no? del lugar, yo tendría en cuenta la actividad. ¿Qué tantos materiales combustibles estoy utilizando y tengo? Entonces, por ahí, muchas veces nuestros productos, yo hablo por nuestro producto, tiene un sublímite. No te permite un tanto por ciento del incendio de edificio. Entonces, por ahí, la suma asegurada te la limita el propio producto. Por ahí no puede, no sé, ahí qué se está compartiendo. Por ahí tener en cuenta eso. Primero, ¿qué materiales utilizo? ¿Qué tan combustible es mi actividad? Y generalmente, si es un riesgo combustible, las pautas te las va a poner la compañía también. No sé si contesto. Estás muteada, Nati. Te muteaste. No pasa nada, no pasa nada. Ahí voy. Claudio, Ahí está. Estás muteado ahí. Claudio, estás muteado. Perfecto, ahí está. Ahí. Dale, Nati, ahí sí, ahí está, disculpa. ¿Sí? ¿Ahí estoy? Sí, ahí te escucho. Bien. Yo lo que siempre aconsejo a los asegurados, partir de 500.000 pesos, de 1 millón para arriba. Hoy, digamos, menos de 1 millón de suma asegurada en responsabilidad civil es una inconsciencia, pero bueno, generalmente suelen poner responsabilidad civil linderos 500.000 pesos, 600.000, si necesitan así una suma asegurada concreta. Todo depende de los riesgos que tengamos al lado y nuestros riesgos, ¿no? ¿Qué capacidad de expandir nosotros fuego tenemos y cuáles son los riesgos que tenemos contados, ¿no? Fundamental. Tal cual, sí. A ver en el chat alguna pregunta. Sí, acá hay una consulta de Vale que dice cuál es ¿qué se recomienda sugerir al asegurable en una RC comprensiva? Por ejemplo, un restaurante. En un restaurante yo partiría de 2 millones. 2 millones para arriba. Ustedes ya han tenido varias charlas y capacitaciones de responsabilidad civil. ¿Saben la fórmula que se usa en Córdoba para liquidar un siniestro? Y la verdad que es tremendo, ya no hay límite ante un reclamo, pero si medianamente quiero estar tranquila, y por lo menos empezaría a poner 2 millones, 2 millones, 3 millones, y la cláusula de suministro de alimentos a título oneroso. Verificar que la cláusula diga a título oneroso. Ese adicional no puede faltar. ¿Alguna otra pregunta? No sé nada. En el chat no hay nada, Claudio. Bueno, No sé si de las preguntas, Nati, que habían hecho,
los Sí, inscriptos en el formulario? sí, acá vos me las pasaste. La busco acá. Bien. Alguien preguntaba qué cubre puntualmente la responsabilidad civil comprensiva. Hablé de la responsabilidad civil, la cobertura. No sé si esta persona que preguntó necesita mayor aclaración. La responsabilidad civil puntualmente cubre daños a terceros en donde el dueño del local es civilmente responsable. Yo lo que siempre digo es que cada caso de responsabilidad civil se analiza, porque realmente hay situaciones en donde no hay duda de quién es responsable. Es lo que yo les decía, hablando de este caso del restaurante. Estoy sentada comiendo y se rompe la silla. Se rompe la pata de la silla, me caigo, me quiebro o no me pasa nada, pero inicio un reclamo al restaurante. La responsabilidad es concreta y es real. En ese caso, actúa la responsabilidad civil comprensiva. Ahora, estoy sentada y me senté mal, o no sé, o alguien se Si puso... te quisiste sentar arriba de la heladera, por ejemplo, o te Claro, te sentaste arriba de máquina, la mesa y de la después, no máquina de sé, y se extender rompió. cerveza, y tuviste un daño. Hay una Claro, concausa, a veces la responsabilidad es por la negligencia propia del damnificado. exacto. Entonces, la póliza va a cubrir en la medida que sea responsable. Se evalúa, siempre intervienen abogados, peritos y demás para evaluar un caso. Pero concretamente eso, y en caso de incendio, la póliza de responsabilidad, la cobertura de responsabilidad civil comprensiva, a pesar de no tener contratada la responsabilidad civil linderos, la póliza me lo cubre. Cubre incendio, daños materiales y personales. Por eso la responsabilidad civil linderos no es obligatoria la contratación. Suele no ser una cobertura obligatoria. Y la responsabilidad civil en nuestras pólizas en MAFRE sí es cobertura obligatoria para un comercio. Bueno, eso en cuanto a esa pregunta. Después, alguien me preguntó si se queda una maceta del balcón de mi departamento, si lo cubre el RC del seguro del departamento del consorcio. Estamos hablando de comercio, pero no hay problema, puedo responderla. Si se cae la maceta de un balcón, la póliza del consorcio, la responsabilidad civil, lo va a amparar. Te ampara porque el balcón es de uso común, al estar frente a la calle, es la fachada del consorcio. Ahora bien, si yo lo tengo asegurado y si el que recibió el golpe va contra el consorcio y va contra el dueño del departamento y yo lo tengo asegurado, mi responsabilidad civil me sirve para ese caso. Hay responsabilidades compartidas y la póliza puede servir. No es que por el consorcio estar asegurado, tu persona también va a estar cubierta. Eso. Hay otra pregunta, dice, ¿se puede brindar un integral de comercio en food truck que no tiene una ubicación fija? Bien, para las compañías que lo suscriben, yo entiendo que sí, porque el full track es móvil.
también tendrá que declarar las ubicaciones o cuál es su recorrido, si va a trabajar en temporada en Santa Rosa de Calamuchita, en una zona de playa y demás, y lo va a tener que declarar, la ubicación, dónde va a estar ubicado eso. Nati, Después preguntan bueno. si dentro de la cobertura de incendio se puede cubrir mercadería en consignación. Sí se puede cubrir, hay que aclararlo. Si yo tengo una suma asegurada de 2 millones de incendio de contenido y 700.000 es en consignación, dejo aclarado en póliza que 700.000 pesos pertenecen a nombre y quit o DNI y demás. Puedo, y en robo también, que había otra pregunta que preguntaban de robo, es el mismo caso. Nati, Sí, ¿te puedo hacer una consultita? sí. Sí, con este tema de la pandemia empezó a proliferar aquellos comercios que de repente eran, ponele peluquería y anexaron ropa, o que eran un comercio de comestibles y anexaron ropa, ¿me entendés? O viceversa, de ropa y anexaron comestibles para poder subsistir, digamos, a lo que fue la pandemia en sí y la retrotracción, digamos, de la actividad comercial y todo ese tema. Ante ese tipo de situaciones, en donde nosotros teníamos un comercio resguardado por un riesgo determinado, bien, ¿qué le tenemos que decir al cliente? Que al combinar riesgos, por favor, tienen que informar porque ese otro, digamos, esa otra actividad que están combinando puede ser agravante del riesgo que ya tienen. Claro, muchas veces hay que informarlo, como te digo yo, para que salga en póliza. Básicamente, que además de esa actividad tienen otra. No siempre cambia el costo ni necesariamente cambian las condiciones, porque una boutique y una peluquería a los fines técnicos y a los fines de medidas de seguridad y demás, se cotizan casi igual, o sea que no va a cambiar el costo. Sí, ni hablar, si yo tengo una peluquería y al lado puse una mueblería o una colchonería o actividades más difíciles de ubicar, digamos, o de tener. Dependiendo del riesgo, la compañía te va a pedir mejoras o te va a decir que directamente no lo podés suscribir o te va a decir nada, simplemente se aclara que la actividad, pero siempre cualquier modificación del riesgo hay que aclararla. Hay que aclararle al cliente entonces a la hora de suscribir determinado riesgo que si llega a haber algún tipo de modificación que por favor la informe porque es importante. Exacto. Gracias. Así es. A ver, hay otra pregunta. En el caso de una integral de comercio de lugares de culto, ¿la responsabilidad civil cubre al titular del inmueble y a los directivos? Esto, lo primero que hay que ver es la póliza, cómo se emitió. Se emitió con un quit, seguramente. Si se emitió con una razón social y los directivos son parte de esa razón social, van a estar contemplados, pero para cubrir al dueño del inmueble tiene que haber un coseguro, tiene que ser un coasegurado. Yo lo tengo que agregar en una cláusula de coasegurado para que estén cubiertos los dos. Eso. Bueno, y después también preguntan, ¿existe alguna cobertura
que ampare robo de cosas de terceros. Y como dice Claudio, depende también la actividad, ¿no? En actividades de reparación de televisores, de equipo electrónico y demás, es difícil a la hora de indemnizar. ¿Cómo le voy a indemnizar esos bienes de terceros que están en reparación? Si andaban, si no andaban, en qué estado estaban. La indemnización en ese caso es complicada. Ahora, si yo soy una empresa que instalo fibras ópticas y la empresa me da las fibras ópticas y yo tengo un depósito donde las guardo, no son mías, me las dieron y yo las instalo, son bienes, mercadería nueva, muy concreto, hay un remito, hay algo, y yo los tengo en guarda, me las dieron porque las uso para instalarlas. Entonces eso sí puedo cubrir en caso de robo, bienes en guarda, detallando suma asegurada y detallando quién es el dueño. Hasta ahí las preguntas que teníamos. Nati, hay otra acá en el chat que dice, si en un salón de fiesta se accidenta un empleado, ¿eso lo cubre la RC? La responsabilidad civil comprensiva en ese caso no, porque no es un tercero, es un empleado. Hay una relación laboral. La responsabilidad civil, como decíamos, es cubrir a terceros. En ese caso le cubre, si no está en relación de dependencia, una póliza de accidentes personales, y si no, si está en relación de dependencia, le cubre la ART al empleado. Bien. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado por ahí en el tintero? Anímense. Hola, yo quería terminar de aclarar, Natalia, que hace un ratito mencionaste que en el caso de que no estuviera la responsabilidad civil linderos contratada, Sí. la responsabilidad civil comprensiva también sale a cubrir en el caso que mi comercio propagó el fuego hasta a la casa de un vecino. Sí, sí, Bien. sí, sí. O sea que, y Sí, por ejemplo, porque si yo tuviera la linderos contratada y no alcanzo, entonces sale a socorrer también en exceso de cobertura la comprensiva también sirven para como los daños. complemento, sí. Bien, Lo que perfecto. sí, la diferencia entre una y otra es que la linderos cubre Claro, solo solo daños daño material. materiales. Claro, sí, sí. Entonces, sí, uno de los adicionales o de las coberturas de la responsabilidad civil es incendio, de la responsabilidad civil comprensiva, ¿no? Comprensivo. Bien, Bien, gracias. nada. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Tienen no, una ahí en bueno, el chat. a ver. No sé si lo ven. En caso de comercio, por ejemplo, un taller mecánico, que es muy común dejar el vehículo en la vía pública por cuestiones de espacio, ¿cuál es la responsabilidad del tomador en caso de robo o siniestro? Bien. Y todas. En caso de robo, es lo que les expliqué en un momento, la póliza de responsabilidad civil comprensiva, en ese caso de robo de la unidad, no te lo cubre. No está amparado, porque, digamos, en ese caso, en el taller mecánico, yo soy responsable de la guarda del vehículo. La póliza cubre guarda de vehículos, si tenés los adicionales, a título no oneroso. En este caso, lo dejaron en el taller, soy responsable de la guarda, tengo que tener una póliza de responsabilidad civil garage, que se llama RC Garage, que eso contempla incendio y robo. Ahí en un taller va
va a estar contemplado otro tipo de situaciones, pero no con los autos. ¿Sabes? Aprovecho y... Particularmente, sí. No, aprovecho justo hoy, bueno, tal vez lo conozcan, a Tiempo de Seguros, esta radio. Justamente hoy hablaban, no sé si lo conocen o han escuchado. Sí, Bueno. Tiempo de Seguros, sí. Bueno, hoy justamente daban el caso del taller, de la RC Garage, y entonces mi duda surgía, digo, qué difícil es salir a venderla, porque yo me imaginaba al revés, si bien no es obligatoria, si yo tuviera un garage, lo que le solicito a los clientes es que ingresan con al menos póliza de RC, obviamente, y al menos robo y un incendio. Porque si no, es como muy difícil establecer la suma asegurada, porque si me entran 10 vehículos en un incendio, se me quedaron los 10, era como muy loco. Digo, bueno, que entren con la póliza y el garage, ¿para qué hace? Si la póliza del auto lo va a cubrir. En realidad la póliza de responsabilidad civil garage generalmente es para cubrirte vos ante una repetición de parte de la compañía. A ver, ¿qué pasa? Si yo dejé mi auto en el garage, yo tengo cobertura de robo, lo dejé en el taller y me lo roban, yo lo dejé con autorización, no me lo... mi compañía me va a cubrir el robo de ese vehículo. Ahora, mi compañía puede ir en contra... Ay, justo, no sé si se escucha, justo están vendiendo calefones. La compañía de seguros del auto que dejó en guarda, que dejaste en guarda, igual acá empieza esto que lo escucha la Ayus inclusive hablar cuando le dejas la llave en las playas de estacionamiento y te roban el auto y demás. Bueno, independientemente de eso, si la compañía de seguros te robaron el auto en una playa y tu compañía te lo paga, no, ahí la RC Garage no vendría a cubrir ese robo puntual, pero sí va a entrar esa póliza si la compañía del que le pagó el auto repite contra vos. Sí, básicamente sí. La responsabilidad civil es también para cubrirte vos si repite la compañía de seguros del auto en contra tuyo. Genial, gracias. No, de nada. Algo así que a modo de reflexión de este producto y demás, Integrales de Comercio lo estudian desde que se recibieron de productores. Hay un montón de capacitaciones y uno siempre necesita volver a recordar, pero porque no es un producto que se ofrezca. Hay muy pocos productores que dicen, voy a hacer una campaña de comercio y voy por ello. Tengo 700 autos, yo sé que este tiene una ferretería, este otro tiene un almacén del barrio y no tengo su integral de comercio. Puede ser que lo tenga con otro productor o que no esté asegurado. Yo creo que es un producto que hay que perderle el miedo, como el todo riesgo operativo, pero a los integrales de comercio perderle el miedo y a los ejecutivos de cuenta y a las compañías preguntar y repreguntar y volver a preguntar hasta que en un momento se nos grabe. Esto de qué es incendio, qué es edificio y qué es contenido, créanme que recibo 3, 4 preguntas por día. Se le quemó el tablero eléctrico, está cubierto por una subida y bajada de tensión con respecto al termo solar, a los paneles solares. 4 o 5 a la semana hay. Entonces, empezamos a ver estos conceptos, agarren este PowerPoint, se los comparto, mírenlo, úsenlo y piérdanle el miedo a comercializar este producto que es tan noble, es noble y
Y por ahí también te sirve para fidelizar asegurados. Eso, simplemente terminar con eso y los dejo Sí, por porque mí. es un producto que permite que el asegurado siga con su fuente de ingresos, ¿no? Que es lo principal. No repare Tal el cual. auto, sino que hace que el negocio vuelva a funcionar o que a veces un negocio no quiebre, ¿no? Que eso es peor todavía. Tal cual, a veces no somos conscientes de eso, de que es el patrimonio y la fuente de ingreso de tu asegurado. Es verdad. Bueno, colegas, ¿alguna otra pregunta? La vamos a estar despidiendo entonces a Natalia. Muchísimas gracias por Un compartir tus aplauso conocimientos. para Nati, que se la bancó sola, bien, Nati. Felicitaciones, Nati, por compartir todos tus conocimientos. Gracias a todos los colegas. Gracias a ustedes por participar. Estamos ya terminando este ciclo de capacitaciones del 2021, pensando ya en lo que necesiten para el año que viene. Háganos llegar, por favor, cuando reciban la encuesta de satisfacción, qué otros temas les gustaría que toquemos, qué tipo de capacitaciones necesitan, si actividades blandas, capacidades blandas, digo, coberturas técnicas, cuestiones técnicas. Bueno, estamos a la escucha de APAS para generar siempre estos espacios que nos hagan mejores profesionales cada día. Ya saludo a Leandro, muchísimas gracias a Mafre por estar disponible y siempre, así que bueno, que tengan muy buen fin de semana, los saludamos a todos. Gracias. Nos vemos. Claudio, Buen fin de semana. déjame agradecerle a Una Nati. cosita. Sí, Laura. Sí, perdón, no, después continúa. Adelante. Dale, Leandro. No, era agradecerles el tiempo a todos que estuvieron un viernes hasta tarde interesados en el tema, agradecerles a Natalia y a todo el equipo que se pusieron al hombro la capacitación junto a vos, Claudio, y nada, desde Mafre tienen todo nuestro apoyo porque para nosotros es sumamente importante que ustedes se vayan capacitando y actualizándose, nos ayuda a nosotros y a las colegas también, así que bienvenido sea en lo que podamos aportar y apoyar desde Mafre. Ahí estaremos. Muchas gracias. Laura. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Perdón antes que se retiren hoy viernes. Les comento, mi nombre es Laura Matos. Para el que no me conoce, soy miembro de la comisión directiva. Muchas gracias, Natalia. Estuve atenta a toda la disertación. Muy bueno, muy bien. Y quería invitarlos a todos los socios que no se olviden que el 26 de noviembre tenemos la fiesta de fin de año de APAS, el cierre de año. Así que están todos invitados, por favor, los que sean socios y no socios, se pueden acercar a la institución, lo esperamos con los brazos abiertos para cerrar este ciclo. Gracias, Claudio, perdón la interrupción, no, por chicos. favor, buenas por tardes. Favor. Es bienvenida la acotación, que va a ser una fiesta muy linda, en un lugar amplio, la verdad que la vamos a pasar muy lindo para cerrar el año el 26 de noviembre aquí en la zona sur. Habrán recibido la invitación con tarjeta, así que siempre es bueno encontrarnos, que hace tanto tiempo que no nos vemos las caras, siempre por Zoom. Espero que el año que viene volvamos a utilizar nuestras instalaciones ahí en Barrio Providencia, así que bueno, saludos a todos, nos despedimos. Gracias. Chao, Nacho. Chao. Chao, colega, hasta luego.